Lamentaciones. ¿Sabe dónde se encuentra Lamentaciones? Si usted ha seguido la serie de predicaciones, sabe que va después de Jeremías, antes de Ezequiel. El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, los versículos 22 al 40. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Todos juntos, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Esta mañana queremos predicar un mensaje de este libro de la Biblia bajo el título Lágrimas Divinas. Lágrimas Divinas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias Señor nuevamente por el hermoso tiempo que tú nos has permitido pasar en tu casa hasta ahora. Y Padre, rogamos que tú nos sigas bendiciendo ahora en el tiempo de la predicación, que Santo Espíritu pueda traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Santo Espíritu pueda iluminarnos y ayudarnos a comprender tu palabra y poder aplicar nuestras vidas. Padre, trae edificación a tu pueblo, trae salvación a alguna más en Cristo. Y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El libro de Lamentaciones es un apéndice, ¿verdad? O una continuación del libro de Jeremías. Es una continuación acertada, adecuada, ya que Lamentaciones mira hacia atrás al mismo acontecimiento que el libro de Jeremías, anticipa. Recuerde que en el libro de Jeremías el profeta está advirtiendo a la nación, al pueblo de Israel, está advirtiendo acerca del juicio que se aproximaba sobre la ciudad de Jerusalén. Está advirtiendo a los moradores de Jerusalén, diciéndole que si no se arrepentían de sus pecados, Dios iba a traer una nación del norte, los babilonios, que iban a venir y iban a destruir cruelmente su nación, iban a destruir la ciudad de Jerusalén como un castigo de parte de Dios por sus pecados. Y como vimos, el pueblo no hizo caso a las advertencias, a la predicación de Jeremías. Y pareciera, humanamente hablando, que Jeremías tuvo un ministerio no exitoso, porque no logró el objetivo. El objetivo era persuadir al pueblo a arrepentirse antes que viniera el juicio. Sin embargo, vimos que ante los ojos de Dios, Jeremías fue exitoso. Amén. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió, porque Dios lo que quiere es que seamos fieles. El éxito está en sus manos. Pero Lamentaciones fue escrito después ya de la caída de Jerusalén, después de la destrucción de Jerusalén. Y el profeta ahora, Jeremías, está mirando hacia atrás, hacia lo que ya ocurrió. Y está ahora lamentándose por lo que sucedió, por lo terrible que fue esa destrucción de su pueblo. En hebreo, este libro
se llama ay, o como, que es la primera palabra que aparece en hebreo en el libro de Lamentaciones. Usted sabe que siempre que usted encuentra en la Biblia un ay, no es nada bueno, ¿verdad? Ay siempre simboliza o representa un juicio o un lamento por algo, ¿verdad?, fuerte que Dios ha traído a la vida de una persona. En español, el nombre de Lamentaciones viene de una palabra del latín que significa poemas tristes. Este libro, aunque se encuentra en la sección de los libros proféticos, pertenece a los libros poéticos. Está en esta sección porque fue escrito por un profeta, pero el contenido es poético. No es un contenido histórico, ¿verdad?, ni doctrinal, sino poético, aunque basado en hechos históricos reales. Aunque el libro de Lamentaciones no especifica el autor, sin embargo, tanto la tradición judía como la cristiana se lo atribuyen al profeta Jeremías. De hecho, la introducción del libro en la versión de los 70 y la Vulgata latina inicia: Jeremías, llorando, se sentó y lamentó con esta lamentación sobre Jerusalén y dijo. Incluso en nuestras Biblias en español, cuando usted mira el título, va a decir Lamentaciones de Jeremías. Lo que es obvio, ya que Jeremías fue un testigo ocular de los eventos relatados en este libro, el sitio y la destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos de los babilónicos. Otro dato muy interesante de este libro, hermanos, es que este libro es un libro poético, pero es un libro que fue escrito en sus primeros 4 capítulos de manera en un acróstico alfabético. Y usted recuerda el Salmo 119, que es un acróstico de las letras de hebreas, del alfabeto hebreo, ¿verdad? Hablando acerca, cada letra del alfabeto hebreo en el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios. Y en este libro el profeta Jeremías lo hizo de una manera poética, lo hizo que los primeros 4 capítulos contiene 22 versículos. Y cada versículo corresponde a una letra de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. Usted lo puede verificar, ¿verdad? El capítulo 1 tiene 22 versículos, el capítulo 3, es decir, cada versículo empieza en hebreo con la letra del alfabeto hebreo. A excepción del capítulo 3, que utiliza 3 versículos por cada letra, es decir, que repite 3 veces cada letra, en total 22 por 3 hace 66 versículos. El capítulo 5, aunque tiene 22 versículos, no representa ningún acróstico alfabético, ya que este último capítulo fue una oración por restauración y confesión del profeta Jeremías a Dios por su pueblo. Hay razones por las cuales Jeremías empleó esta estructura para escribir este libro. La primera es que cuando usted tiene un acróstico es fácil memorizar, ¿verdad? Usted recuerda cuando en el colegio uno hacía para el Día de las Madres acróstico con la letra de las palabras madre, M, A, ¿verdad?, D, R, y cada letra corresponde a una frase o una palabra que caracteriza a nuestra madre. O usted recuerda, quizás, hermano, cuando usted estaba enamorado, no digo que ya no lo está, de su esposa, y usted quería conquistarla, quizás usted fue muy poético y usted le regaló unos chocolates, una rosa y un mensaje en acróstico con el nombre de su novia, de su amada, ¿verdad? No sé si aquí hay un romántico que hizo eso, con una frase o una palabra de agrado, con cada una de las letras del nombre de su esposa o de su novia. Pero esto es una manera de memorizar un mensaje y que iba a ser fácil para los hebreos recitarlo y memorizarlo porque estaba escrito de esta manera. Y también esto expresa a plenitud el dolor que sentía el profeta Jeremías y el pueblo por la terrible destrucción de Jerusalén. Y lo relata de la A hasta la Z. Es decir, le faltaron palabras, le faltaron letras a Jeremías para poder expresar el profundo dolor que sentía al ver los hechos terribles que Dios a través de él había advertido por tantos años. Es interesante que en el libro de Jeremías se menciona mucho la frase que Dios mandó profetas sin cesar y desde temprano al pueblo. Varias veces se menciona esa frase, que Dios envió profetas al pueblo desde temprano y sin cesar. Y no es lo mismo que Dios continúa haciendo con nosotros hoy día.
Dios al creyente le habla temprano y sin cesar a través del Espíritu Santo. Dios nunca deja de hablarnos. Dios nunca deja de advertirnos. Lo va a hacer a través de diferentes medios, pero nunca Dios va a cesar de hablarnos y advertirnos de las cosas que debemos cambiar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué son lágrimas divinas? ¿A qué nos referimos con esto? Acompáñame a Lamentaciones, capítulo 3, por favor, Lamentaciones 3, 37 al 39. Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre ¿en qué? En su pecado. Alguien dijo que el título más adecuado para este libro, en vez de Lamentaciones de Jeremías, debería ser Lágrimas de Jeremías. Porque el libro de Lamentaciones hace muchas referencias a las lágrimas derramadas por el profeta Jeremías. Por ejemplo, mire Lamentaciones capítulo 1, versículo 16. Lamentaciones 1, 16. Dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Lamentaciones 2, 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Lamentaciones 3, 48. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Ahí encontramos, ¿verdad?, varias expresiones y momentos que relata el autor, el profeta Jeremías, de él llorando desconsoladamente, llorando abundantemente, lágrimas de dolor por el juicio que había llegado a su nación. Y por eso que hoy día recordamos a este profeta de la Biblia como el profeta llorón. Jeremías es conocido como el profeta llorón. No creo que él se sienta cómodo en el cielo oyendo que nosotros lo llamamos el profeta llorón. Pero realmente él lloró mucho. Lloró mucho. Todo el libro está llorando. Y empezó llorando desde Jeremías. Y continúa en Lamentaciones llorando y sigue llorando hasta el final. ¿Por qué lloraba tanto Jeremías? ¿Qué hacía a Jeremías llorar tanto? ¿Son las lágrimas un signo de debilidad? ¿Llorar es un signo de debilidad? De ninguna manera, hermano. Y mucho menos en el caso de Jeremías, que fue un hombre de verdad. Es decir, fue uno de los profetas más valientes que se encuentran en la Biblia. Este hombre, cuando Dios le dio su misión, este hombre aguantó sufrimientos. Varias veces se menciona que Jeremías fue lanzado en una cisterna para matarlo, para ahogarlo, pero muchas veces, obviamente, Dios lo preservaba. Estaba vacía o estaba con heno, con algún material que no era, ¿verdad?, que podía matarlo. Muchas veces fue llevado le dieron latigazos, lo maltrataron muchas veces, le intimidaron para que dejara de predicar. Sin embargo, Jeremías afrontó y no se amilanó ante todas las circunstancias difíciles que tuvo que sufrir por causa del ministerio que había recibido de parte de Dios. Pero no dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo en una ocasión lloró. ¿Cuándo se menciona eso en la Biblia? Frente a la tumba de Lázaro. De hecho, uno de los versículos más cortos de la Biblia es: Jesús lloró. ¿Y quién puede poner en duda la hombría y la valentía del Señor Jesucristo? Nadie. Era un carpintero, era un hombre que no temblaba cuando tenía que usar su autoridad, sacó a los cambistas del templo, era un hombre que fuerte, era un hombre, ¿verdad?, un hombre de verdad. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de hombría. Sin embargo, él lloró. De manera que el lloro, las lágrimas, no es un signo de debilidad en ninguna persona.
sino más bien un signo de sensibilidad. La gente que no llora son gentes insensibles o gente que por situaciones en su vida se han vuelto insensibles ante el dolor. Pero cualquiera que tenga alguna onza de sensibilidad va a llorar en algún momento o se le va a salir una lágrima. Porque eso tiene que ver con la sensibilidad humana que todos tenemos o deberíamos tener. Esto es un signo de sensibilidad emocional. Este hombre, como dice la Biblia, de Elías en Santiago, que era un hombre de Dios, era un hombre poderoso de Dios, pero era un hombre sujeto a pasiones y emociones como cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesucristo, ya lo dijimos, es Dios, pero como hombre él lloró, porque en algún momento todos vamos a llorar. Eso es parte de la humanidad, eso es parte de la sensibilidad humana que todos tenemos. De hecho, Cristo lloró, Dios llora, vamos a ver, aunque no lo hace físicamente, y lloramos porque fuimos creados a imagen de Dios, con sensibilidad emocional. Dios es sensible ante situaciones, pero más que sensibilidad emocional, es signo de sensibilidad espiritual. Este hombre no estaba llorando por cualquier cosa, por cualquier capricho, ni siquiera por cosas normales o catastróficas, pérdidas familiares o circunstancias así. Era algo espiritual. O sea, las causas eran espirituales, era una sensibilidad espiritual interna. Pero vivimos en un mundo, ¿verdad? Y una sociedad que ha perdido todo rasgo de sensibilidad. Cuando usted ve la televisión, usted ve esas películas violentas, alto contenido de violencia, ve los programas de televisión con tanta violencia, presentan las cosas que deberían asombrarnos como algo natural, como entretenimiento. Y si bien es cierto, quizás eso no es una excusa, pero realmente eso afecta y le quita la sensibilidad a las personas, a los niños. Uno ve una persona muerta y ya no se asombra tanto. Hemos perdido la capacidad de asombro, dicen algunos. Hay situaciones que son horrorosas, porque estamos acostumbrados a verlo a diario y nos entretenemos con el dolor. Es increíble que hace unos años atrás se puso muy de moda una serie de películas de sufrimiento. Una serie de películas donde la diversión era ver a otra gente sufrir de la peor manera. No sé si ustedes saben a qué me refiero. Varias películas, como 7 películas de una serie, como 8 películas de otra serie. Y yo no sé quién paga dinero para ver ese tipo de películas, pero mucha gente lo hace. Porque fueron un éxito en todo el mundo. Películas de ver a otro maltratar a otro ser humano, creado a imagen de él. Y aunque es una película, pues es una película. Sí, es una película, pero eso afecta, eso permea nuestra mente, eso nos quita la sensibilidad humana ante el dolor humano, ante el sufrimiento que todos debemos tener. No solamente los programas de televisión, no solamente las películas, también los programas de noticias, ¿verdad? Con tal de tener ratings y de vender, pues cada día tratan de buscar noticias sensacionales y estamos acostumbrados a ver y oír este tipo de noticias como si fuera el pan de cada día. Alguien dijo que lo que hace llorar a una persona dice mucho acerca de esa persona. Lo que te hace llorar habla mucho de ti. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace derramar lágrimas? En el caso de Jeremías, él lloraba por los horrores de la guerra en Jerusalén. Pero más que eso, lloraba por los pecados y la maldad de su pueblo. Las lágrimas divinas ocurren en nuestra vida cuando Dios decide entristecernos por algo o por alguien. Es Dios que decide entristecer nuestro corazón por algo en nuestra vida o en la vida de otros o por alguien. Y no necesariamente esto se refiere a un lloro físico o externo, sino a un lloro interno y espiritual. Es decir, no necesariamente cuando Dios nos entristece vamos a llorar físicamente, pero sí en nuestro corazón vamos a tener un lamento interior
una tristeza del alma, dice la Biblia. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 65. Deuteronomio 28, 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos. ¿Y qué más dice? Habla de lloro físico, pero más aún habla acerca del lloro espiritual. Un alma afligida, un alma que internamente está acongojada por algo, y esa congoja proviene directamente de Dios. Dios es el que nos entristece por alguna razón en nuestra vida. ¿Qué hace llorar a Dios? ¿Cuál sería la principal causa por la cual Dios llora? Si Él llora. ¿Qué entristece a Dios? ¿Qué produce que Dios, de alguna manera u otra, si se puede decir, llore? ¿Qué usted cree? Muy sencillo. Empieza con P. El pecado, hermano. El pecado. Y eso que dice la Biblia, que Dios no quiere la muerte del que muere. Y la muerte de los santos para Dios es algo triste. Pero sabe que todo esto es producto de una sola cosa: del pecado de la humanidad, de la maldad del hombre. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No creo que haya un texto en la Biblia que presente a un Dios tan humano. Un Dios que llora, un Dios que sufre, que se acongoja, que se entristece. Ningún Dios en ningún pueblo, nación, en ninguna mitología es un Dios que llora. Nunca se ha visto eso. No hay otro Dios como otro Dios. No hay ningún Dios en ninguna cultura que se haya diseñado para que se entristezca, que sienta dolor, pesar, mucho menos por lo que nos pasa a nosotros las criaturas. Cuando usted estudia la mitología griega, ve que esos dioses, Zeus y Poseidón, se estaban matando siempre, y eran dioses muy pasionales y hasta pecaminosos. Pero solo Jehová, solo Dios es un Dios tan humano porque fuimos creados a imagen de Él. No es que Dios se parezca a nosotros, es que de acuerdo a Génesis nosotros fuimos creados parecidos a Dios. Y por eso es un Dios personal, es un Dios que puede identificarse con nosotros al punto tal que Él hizo lo que nadie pensó que se pudiera hacer, que un Dios se hiciera hombre. Llegó al punto máximo de identificación con el dolor humano. Y aquí vemos que Dios, ¿verdad? Se mencionan unas palabras en el versículo 6, dice, se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. ¿Se puede arrepentir Dios? No, Dios no se arrepiente. Dios no comete errores. Dios no dice, ay, mala mía. No. Dios es un Dios que todo lo hace bajo su omnisciencia. Y como Él sabe lo que va a pasar, Él no puede cometer errores. Él no puede arrepentirse.
Dios no tiene corazón de carne como usted y yo tenemos. Dios no puede llorar físicamente porque no tiene cuerpo, pero Él tiene atributos personales y estas palabras son expresiones antropomórficas que lo que buscan es representar de alguna manera humana lo que Dios siente. Muchos se han batallado con estos versículos sobre si Dios se arrepiente, entonces Dios es un Dios imperfecto. No. Son expresiones hebraicas que buscan de alguna manera expresar a nuestro nivel a Dios, para que podamos entender a Dios. Dios es un Dios que siente, Dios se entristece, y lo que hace llorar a Dios, si algo lo puede hacer llorar, es el pecado, es la maldad del ser humano. En el versículo 7 vemos rápidamente la severidad del juicio y de la justicia de Dios sobre el pecado. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, nuevamente, aquí está la palabra, me arrepiento de haberlos hecho. Rápidamente Dios va a descargar su juicio, su justicia va a actuar inmediatamente. Cuando Dios ve el pecado, Dios tiene que juzgar el pecado. Dios actúa rápidamente y severamente en contra del pecado. Por su justicia, Dios tiene que ser severo con la maldad y el pecado. A veces nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados al pecado que pensamos que el pecado es algo normal, natural y cotidiano. Estamos tan rodeados de pecado en el mundo. Usted y yo pecamos, que parece que el pecado es algo natural, es algo cotidiano, es algo ligero, es algo que todo el mundo lo hace, no es algo del otro mundo. Pero cuando tú y yo analizamos y leemos la Biblia y vemos lo severo que Dios siempre ha sido al castigar el pecado por su justicia, vemos lo serio que es para Dios el pecado, la maldad, cómo Dios de una manera severa y drástica toma medidas para castigar el pecado del hombre y del mundo. Y aquí en el versículo 7 vemos una frase radical de Dios: raeré. Y Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra a todo hombre que había creado. Es decir, Dios no buscó la manera más polite, si se puede decir, más apropiada, más nice de tratar con un pecado. No, Dios siempre descarga toda su ira y su justicia contra el pecado. Dios es severo con el pecado, y el diluvio, no ha habido un juicio mundial más fuerte y catastrófico que el diluvio universal. Y por eso que mucha gente tiene una idea de un Dios del Antiguo Testamento, un Dios diferente al Nuevo Testamento, un Dios de juicio, un Dios de ira, y en el Nuevo Testamento un Dios de amor. Es el mismo Dios, porque Hebreo dice que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Y cuando tú y yo leemos Isaías 53, ¿lo ha leído usted? Y usted ve cómo proféticamente Isaías habla acerca de la severidad con que Dios el Padre iba a castigar a su propio Hijo. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué? Bueno, lo he pensado y he hecho hasta un estudio de eso, de por qué la pasión. Porque si solamente si solamente la misión de Cristo, o lo que Dios quería era que Cristo muriera, ¿por qué no moriría de una manera más fácil? Si la muerte era todo lo que podía satisfacer, la muerte de Cristo era lo que satisfacía la ira y la justicia de Dios, ¿por qué no simplemente murió de una manera sencilla, un ataque al corazón? Ya se murió Cristo. Bueno, ya todos somos salvos por la muerte de Cristo. ¿O por qué simplemente no lo llevaron directamente a la cruz? ¿Por qué Él tuvo que pasar por esa pasión de sufrimientos, de latigazos, de golpes? No sé si usted ha visto la película muy famosa de la Pasión de Cristo. Obviamente eso es ficción en muchos sentidos, porque se queda corto de la realidad de que fue ese sufrimiento del Señor Jesucristo. Un sufrimiento que no solamente abarcó lo físico, sino también lo emocional, porque Él fue traicionado. Él fue abandonado por sus allegados. Él fue abandonado por el Padre. Sufrimientos emocionales, psicológicos, como hombre que sufrió al ser desnudado,
O sea, no podemos pensar de todo el sufrimiento, su cara desfigurada, su cuerpo mayugado, maltratado por nosotros en la pasión. Fuerte. ¿Por qué la pasión? Porque la pasión representa la severidad de la justicia de Dios sobre el pecado. Representa lo serio que es para Dios el pecado, que ni siquiera su propio hijo, se escapó de todo el peso de la justicia de Dios y el castigo de Dios sobre el pecado. Y cuando tú y yo leemos los evangelios que relatan de manera histórica esta pasión de Cristo, vemos, ¿verdad?, cómo se cumple a perfección todo lo que Isaías habló acerca de los sufrimientos que acompañarían a Cristo. Cuando tú y yo vemos eso, entonces entendemos lo serio que es para Dios la maldad y el pecado ante los ojos de Dios. Por eso entendemos por qué José se alarmó y le dijo a la mujer de Potifar: ¿cómo yo voy a hacer este gran pecado contra Dios? Y hermano, ese Dios es el mismo hoy. Dios no cambia de parecer con relación al pecado. Dios no ha cambiado de parecer. El mismo Dios de ayer sigue teniendo la misma opinión acerca del pecado y actúa de la misma manera por el pecado. Nuestro Dios es un Dios que toma el pecado en serio, es severo con el pecado. Dios castiga el pecado. Y el ejemplo de David es un ejemplo claro en la Biblia. David, un hombre casi perfecto, ¿sí o no? Un hombre que vivió una vida conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera, un hombre que fue fiel a Dios. Sin embargo, se menciona un pecado, obviamente fue un pecado grande, pero nada más fue una sola ocasión que se menciona un pecado en David, y sin embargo Dios, ni siquiera David se salvó de la justicia y el juicio de Dios y el castigo de Dios que vino sobre su familia y sobre él por su pecado. Y eso está ahí en la Biblia para mostrarnos que Dios no hace acepción de persona con nadie por el pecado. Dios castiga, Dios debe juzgar con todo el peso el pecado. Sin embargo, en el versículo 8 de Génesis capítulo 6 encontramos la gracia de Dios. Dice: pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dicen las Lamentaciones. Si bien es cierto, Dios es un Dios severo con el pecado, que juzga el pecado, que castiga el pecado, Dios es un Dios de gracia. Rápidamente vemos, al mismo tiempo que vemos el juicio de Dios que se aproxima, rápidamente vemos la gracia de Dios que se anticipa al juicio de Dios, actuando en favor del hombre pecador, proveyendo un medio de salvación, de rescate, tal como lo hizo con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, cubriendo rápidamente después que el hombre pecó y recibió los juicios de Dios. Ahí mismo rápidamente Dios cubrió su desnudez, cubrió su pecado, su maldad, y le prometió un redentor. En capítulo 3, versículo 15 de Génesis, la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente, que iba a deshacer todo lo malo que el pecado y Satanás hizo en la humanidad. Y nos enseña así este pasaje, que el mismo Dios que entristece y castiga el pecado es también el mismo Dios que perdona y sana y restaura el pecado. Un Dios de justicia, pero al mismo tiempo un Dios de gracia, de perdón. Le he contado, ¿verdad?, que tuve una conversación con una joven del liceo el año pasado, o fue este año, pero en el año escolar pasado, y ella me decía que estaba frustrada. Ella había crecido en una iglesia pentecostal, estaba frustrada porque no entendía por qué Dios, por qué uno nace pecador, por qué uno nace con una carga con Dios, por qué hay maldad, por qué hay esto, por qué hay aquello. Y mientras la oía y trataba de comprenderla y ponerme en sus zapatos, me cansé de oírla. Le dije: mira, yo no me voy a perder tiempo tratando de analizar por qué esto y por qué aquello, y por qué somos pecadores, y por qué tenemos que morir, y por qué tenemos que ir algún día al infierno, y por qué estamos separados de Dios, y por qué hay un infierno, y por qué hay maldad. Yo voy a enfocarme en lo que dice la Biblia, que también ese mismo Dios de juicio es un Dios de gracia y de perdón. Y Juan 3:16 me dice que porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Hay salvación, hay perdón, hay una salida. Entonces, y es gratis, busca esa salida.
Recibe el amor de Dios, recibe el perdón de Dios. Deja de enfocarte en lo malo que ha sido tu vida. Deja de enfocarte en lo malo que tú tienes. Enfócate en lo bueno que Dios quiere darte. De manera que nuestro Dios es un Dios que nos entristece hacia el pecado. Nos entristece hacia algo en nuestra vida que no anda bien. ¿Cómo Dios nos entristece? ¿Cómo Él hace eso? Noten en el versículo 5 de Génesis capítulo 6, y dice, y vio Jehová. ¿Qué vio Dios? Dios vio la maldad de los hombres. ¿Cómo Dios nos entristece, hermano? Cuando Él nos da una visión, aquí está otra vez la palabra visión, de nuestra maldad y pecado. ¿Qué vio Dios? La maldad de los hombres. ¿Usted ve la maldad de los hombres? ¿Usted ve su maldad? ¿Usted ve su pecado? Dios nos entristece mostrándonos, dándonos una visión espiritual de nuestra maldad y pecado. Y Él lo hace a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo lo que hace es sincronizar nuestro corazón, nuestra alma con Dios. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón el mismo sentir que Dios tiene en su corazón con respecto al pecado y a la maldad. Y lo hace a través del Espíritu Santo, de su obra en nuestra vida. Hay dos cosas que Dios nos muestra a través de nuestro espíritu que nos entristecen. Número uno, Dios nos muestra la realidad del pecado nuestro y de otros. Dios nos muestra la realidad del pecado nuestro y de otros. Lamentaciones, por favor. Capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3:40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. El profeta reconoció el pecado de su pueblo, pero también él reconoció su propio pecado ante Dios. El profeta reconoció la rebeldía de su pueblo, la maldad de su pueblo, pero también él se incluyó y reconoció su propia maldad y su propio pecado. Qué fácil es mirar la maldad en otros, ¿verdad? Rápidamente vemos la maldad en otros, el pecado en otros, pero qué difícil es ver la maldad en nosotros mismos. Qué difícil es ver el pecado que mora en nosotros. Es más difícil. Y cuando Dios nos muestra eso, hermanos, entristece nuestro corazón a propósito, al mostrarnos nuestra propia condición espiritual ante Dios. A menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, nunca podremos ver nuestra verdadera maldad y pecaminosidad. Durante todo el libro de Lamentaciones, Jeremías señala una y otra vez al pecado como la causa directa de todos sus males. Incluso Jeremías menciona por nombre los pecados que claramente llevaron a su pueblo a la ruina. Y hermanos, en el pecado Dios es un Dios muy específico. Y usted y yo nos gusta ser muy generales con respecto a nuestro pecado, pero muy específico con relación al pecado de los demás, ¿sí o no? Muchas veces las mujeres, las esposas, sacan al hombre un listado de los pecados. Porque la mujer guarda en su corazón muchas cosas. Pero también el hombre muchas veces le saca en cara a la mujer sus pecados. Pero qué difícil es uno mirar sus propios pecados, su propia maldad. Y Dios nos muestra a través del Espíritu Santo nuestra condición pecaminosa y nuestra maldad. David, el rey David, usted recuerda que David vio a Betsabé, pecó con ella, luego mandó matar al esposo, salió embarazada, duró 1 año David en ese proceso, como si nada pasara. Pero a Dios no se le olvidó eso, porque Dios siempre está pendiente a eso.
Dios juzga el pecado tarde o temprano. Un año después se le presenta a Natán, el profeta Natán, al rey David. Y le hace una historia, ¿verdad? Y usted sabe la historia. Al final le muestra a David que él es el pecador. Él es el que es digno de muerte. Y entonces David reconoce ahí que él era realmente ese gran pecador, que él pensaba o se había olvidado o había ignorado que él era. Usted, hermano, muchas veces usted y yo podemos estar engañados sobre nuestra propia condición espiritual. Y Dios tiene que usar a un hombre de Dios o usar su palabra para mostrarnos nuestra maldad. Y mira lo que escribe David en el Salmo 51 después que eso pasó. Salmo 51. Dice el título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él ¿quién? Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. No estaba delante de él siempre, ¿sí o no? Hubo un año que no estaba delante de él, pero a partir de que Dios le reveló su pecado, no dejó de estar delante de él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció su maldad y se entristeció por su pecado. Y el mismo David es el que escribe en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es David quien escribe también: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve tú si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos pedirle a Dios en oración que revele lo malo que hay en nosotros, hermano. Y tenemos que hacerlo continuamente, porque muchas veces los pecados tienden a estar ocultos de nuestros ojos. Digo, nuestros pecados. Pero la gente del mundo hoy día no ve la maldad, ¿sí o no? La gente del mundo no se fija en el pecado. Es más, la gente no llora por el pecado, la gente no lamenta por el pecado, la gente celebra el pecado, dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 32 dice que no solamente hacen maldad, sino que se gozan, se complacen con aquellos que la hacen. ¿De qué manera se aplica ese versículo en nuestra vida hoy, siglo XXI? De una manera mucho más fuerte que en el siglo I, a través de la televisión, hermano. Nosotros no lo hacemos, pero nos complacemos con los que lo hacen, aunque sea de mentira. La televisión es muy peligrosa, hermano, porque es una manera de revelar lo que está en nuestro corazón realmente. Lo que quisiéramos hacer y no hacemos pero quisiéramos hacerlo. Pero no podemos hacerlo, pero nos complacemos con aquellos que lo hacen. Usted ve, ya el hombre no llora por el pecado, no lamenta su pecado. El hombre celebra, disfruta y se entretiene con el pecado de otros. Pero no solamente la gente del mundo celebra el pecado, la gente también de este mundo se sorprenden cuando tú y yo no andamos en sus pecados, ¿sí o no? Y nos pone presión, y se molestan, y se burlan, y nos menosprecian, porque no andamos en sus pecados. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En pecados, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen ellos? Se ultrajan. No se están quietos porque tu testimonio los reprende. Entonces buscan una manera de sentirse bien, haciéndonos sentir mal a nosotros. Pero así que está la gente del mundo, y así están muchos cristianos. Y así estamos muchos cristianos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que comenzar a caminar, no conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. No solamente Dios nos entristece al mostrarnos nuestro pecado, nuestra maldad, sino también al mostrarnos o dejarnos experimentar los resultados que trae el pecado a nuestras vidas o a la vida de otros. Lamentaciones 2, 20 al 22. Lamentaciones 2:20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Lo que crié y mantuve mi enemigo lo acabó. Aquí está hablando Jeremías relatando de una manera poética, pero verdaderamente y cierta, todo lo que las atrocidades que él tuvo que presenciar al cumplirse la palabra de Dios y cuando el juicio de Dios vino sobre su pueblo. Y vio todos los horrores de la guerra. ¿Usted no ha estado en una guerra? Levante la mano, ¿quién ha estado en una guerra? ¿Usted está en una guerra, hermano? De abril. Bueno. Pero sí, porque uno ve las imágenes y no fue nada bonito lo que se vivió aquí. Pero estar en una guerra, yo conocí allá en Estados Unidos en una iglesia que íbamos los domingos a ayudar, veterano de guerra que nos invitó a su casa a comer. ¿Y saben cuál fue el postre? Llevarnos a una habitación que tenía con su DVD y comenzaron a enseñarnos imágenes de videos de ellos grabando por la calle de Irak, cabezas arrolladas o sea, varias cosas fuertes. Y escúchame por la expresión, hermano, perdóname. Pero varias cosas fuertes. Yo tuve que salir de ahí. Y él, muy sencillamente, ahí, relatando todo eso, estaba insensible a todo eso. Atrocidades que el hombre hace contra otros hombres, no ayer, hoy, y en todas partes del mundo. Violación y todas las cosas que usted puede mencionar, cosas inmencionables, ¿verdad? Pero usted sabe lo que pasa por el pecado del hombre. Las consecuencias que trae el pecado a la humanidad, a nuestras familias, a la sociedad. Gente que está muriendo y siendo maltratada por el pecado de otros, sufriendo por el pecado de otros. Y usted y yo estamos de una manera muy ajenas y lejanas a eso. Pero si toca nuestra puerta, ahí entonces estamos conscientes de que es una realidad para muchas personas hoy día en el mundo. ¿Y usted cree que a Dios no le duele eso? Quizás a usted y a mí no nos duele, pero a Dios le duele eso. Y Dios no está contento con ese pecado. Y eso justifica el juicio que Dios ha prometido sobre esta tierra. De manera que Dios nos entristece cuando nos muestra nuestro pecado, cuando nos muestra las consecuencias. ¿Usted ha llorado alguna vez por su pecado, hermano? ¿O por el pecado en la vida de otros? Yo he llorado por eso. Yo recuerdo una vez llorar cuando me enteré de las consecuencias que trajo un pecado a un hermano en Cristo. De hecho, me acuerdo haber llorado por el pecado en sí, por las consecuencias malas que trae a la gente. Yo era un niño o un adolescente, pero lo recuerdo claramente. Llorar por el pecado, llorar por las consecuencias irreversibles que trae el pecado a la vida de las personas. Y hermano, eso debe hacernos llorar como cristianos. Jeremías lloró, y lloró mucho.
Y no solamente un lloro físico, un lloro también interior. Su corazón se sentía afligido al ver la maldad y al ver el pecado y al ver las consecuencias que el pecado trajo a su nación, a su pueblo Israel. Saben que muchas veces Dios nos ayuda, nos permite sufrir nuestras consecuencias para entristecernos. Ahora, obviamente, Dios no condena al justo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, pero Dios disciplina a sus hijos, ¿sí o no? Y la disciplina es muy fuerte muchas veces, pero Él lo hace para mostrarnos las consecuencias del pecado, para hacer algo en nuestras vidas, para entristecernos. ¿Para qué Dios nos entristece, hermano? ¿Por qué Dios lo hace? Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Versículo 31. Lamentaciones 3:31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece, ¿cómo? Voluntariamente o por buena gana a los hijos de los hombres. Dios nunca aflige ni entristece a alguien de manera con buena voluntad, voluntariamente, sino en contra de su voluntad. Pero para nuestro bien, hermanos. Para nuestro bien. Para nuestro bien. ¿Y cuál es el objetivo de Dios entristecernos? 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. 2 Corintios 7, 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para ¿qué? Arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce otra vez arrepentimiento para ¿qué? Salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce que muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud o diligencia produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, es decir, asombro, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación o restitución o enmendar. Es decir, hermanos, esto habla de sensibilidad espiritual con el objetivo de que nos arrepintamos de nuestra maldad. Dios nos entristece para llevarnos al arrepentimiento. Dios nos entristece para movernos al arrepentimiento. Ese es el único objetivo de Dios. Que tú y yo reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falta. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tú y yo reconozcamos nuestra maldad? ¿Para qué Dios nos mueve al arrepentimiento? Para salvación. Dios siempre nos entristece para movernos al arrepentimiento. Nunca Dios hace eso sin un propósito definido y tampoco lo hace por largo tiempo. Dios no dura toda la vida entristeciendo y afligiendo a alguien. Dios lo hace por poco tiempo. ¿Para llevarte a qué? Al arrepentimiento. Y cuando una persona verdaderamente se arrepiente, está lista para que Dios obre en su vida, está lista para admitir su pecado. Cuando Dios nos aflige, hermanos, y nos entristece, estamos listos para ir a nuestra esposa, nuestros hijos y admitir: yo he fallado, yo he pecado, yo cometí un error. Cuando Dios lleva a un creyente o a una persona al arrepentimiento verdadero, entonces está lista para confesar: yo lo hice, yo pequé, fui yo que lo hice, no fue él, no fue yo merezco recibir
el castigo. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, está lista para cambiar. Yo no quiero seguir siendo igual. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer lo que sea necesario para cambiar. Cuando una persona llega al punto de arrepentimiento, está lista para ser restaurado. Yo quiero volver a ser como yo era antes. Alguien me dijo eso. Yo quiero ser lo que yo era antes en mi vida cristiana, como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano. ¿Usted recuerda el ejemplo de Pedro? El apóstol Pedro, Dios, el Señor lo afligió y se lo advirtió, ¿sí o no? Dijo: Pedro, cuando el gallo cante, tú vas a negarme 3 veces, ¿verdad? No, Señor, yo no, eso no. Y después pasó eso. ¿Y qué hizo Pedro cuando lo hizo? Lloró amargamente, pero no para siempre. Porque el mismo Señor Jesucristo que lo afligió fue el que fue a buscarlo a la playa, cuando ya estaba dando todo por vencido, cuando iba a volver otra vez a pescar. Jesús fue, se le apareció resucitado y le dio una segunda oportunidad. ¿Y quién fue Pedro después de eso? El gran apóstol Pedro. Interesante, Pedro, Señor, en vez de hablarle mal, tú ves que te dije que te iba a fallar. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces le confirmó su amor a Pedro y al final le dijo: sígueme. Otra vez le confirmó el llamado: sígueme. Bueno, Dios no aflige para siempre. Dios nos aflige hasta que nos arrepentamos y estamos entonces listos para cambiar y para ser restaurados. Cuando una persona llega al arrepentimiento verdadero, está lista para ser reconciliada. Cuando un esposo llega al arrepentimiento, está listo para reconciliar su matrimonio. Cuando una esposa está arrepentida, está lista para reconciliar su familia. Cuando los hijos y los padres se arrepienten, están listos para reconciliar la relación padre e hijos. Cuando un creyente en pecado está arrepentido verdaderamente, está listo para volver a su relación con su Padre Celestial, para volver a los caminos de Dios. Dios no aflige para siempre. Cuando una persona llega al arrepentimiento verdadero, está lista para enmendar lo mal que ha hecho. Saqueo, un ladrón, Saqueo que había robado a mucha gente, que había hecho mucho daño a mucha gente, inocente, injustamente. ¿Se arrepintió de corazón Saqueo? Cuando Jesús entró a su casa, a su corazón, sí. ¿Y qué hizo Saqueo? Enmendó lo malo que había hecho. Cuando Dios lleva a una persona al punto de arrepentimiento, esa persona va a querer remendar lo malo que hizo. Si debía a alguien, se lo va a pagar. Si le quitó algo a alguien, se lo va a devolver. Porque el que está arrepentido busca enmendar lo malo que ha hecho. Y en último lugar, pero lo más importante, cuando Dios aflige a una persona y entristece su corazón y lo lleva a un arrepentimiento verdadero, a reconocer su maldad, su condición y reconocer las consecuencias del pecado en su vida y las futuras consecuencias del pecado en la eternidad, entonces esa persona está lista para ser salvo. Entonces esa persona está lista para decir: ore por mí, yo quiero ser salvo. Cuando una persona reconoce su pecado de corazón, cuando Dios le muestra a esa persona verdaderamente su condición de pecador y las consecuencias que se aproximan sobre su vida y su familia, Él está listo para decir: yo quiero recibir a Jesucristo, yo quiero ser salvo. Cuando llega a un verdadero arrepentimiento. Pero saben que solo Dios puede hacer eso en el corazón del ser humano. Nadie puede hacer eso, pero Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Y cuando Dios lo hace, estamos listos para hacer su voluntad, para ser restaurados, para ser transformados, para ser salvados. Mira cómo concluye Lamentaciones 5. Lamentaciones 5, 16, 15. Lamentaciones 5:15. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza
se cambió en luto, se acabó la fiesta. En otras palabras, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros. ¿Por qué? Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Habla de corazón entristecido, habla de lágrimas divinas. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El objetivo de Dios al afligirnos es que nos arrepentamos para ser restaurados. Vamos a orar.